y ya estamos con nuestro próximo invitado, Álvaro Avós, escritor. Y vamos a hablar de dos libros de él. Una es Mira la catedral que habitas, de Sudamericana, que es la vida de Saint-Exupéry en la Argentina, y la otra es Eichmann en Argentina, de Edasa, que es justamente este genocida tan buscado que se refugió en la Argentina y acá lo encontraron, y de hecho se basó la película Operación Final que tiene Netflix en tu libro. ¿Cómo andás, Álvaro? Hola, gracias por venir. Muchas Gracias por venir. invitarme. Muy buenos tus libros. Empecemos con el de Saint-Exupéry, un autor que me encanta porque me encanta El Principito. Sí, bueno, los dos libros, Nilda, que tenés en tus manos, son bien distintos. Eh, lo único que han sido escritos por la misma persona, claro, por mí. Pero son bien distintos. Uno recrea los 10 años que pasó Adolfo Eichmann en la Argentina refugiado. Eichmann es el llamado el mayor asesino de escritorio del mundo. Sí. El hombre que organizó el exterminio de los judíos, 6 millones de judíos en la Alemania nazi. Este personaje, después de estar un tiempo, varios años refugiado en un lugar perdido de Alemania, como ya se acercaban hacia él los perseguidores para hacerle rendir ante la justicia sus actos, se creó una personalidad y se vino a estos pagos donde vivió 10 años. 10 años escondido aquí hasta que el Estado de Israel en 1960, en una operación en ese momento glamorosa que conmovió a todo el mundo, lo secuestró y lo llevó a Israel, donde fue juzgado y ahorcado. Bueno, 10 años de este hombre. El otro libro, Saint-Exupéry en la Argentina, que lleva por título Mira la catedral que habitas, mira la catedral que habitas, que es un verso, una frase de la obra de Saint-Exupéry, es bien distinta. Saint-Exupéry vino a la Argentina y estuvo aquí un año, un poquito más de un año. Saint-Exupéry era un gran escritor y un aviador. Cuando vino tenía solo 30 años. Estuvo en la Argentina y ese año que él vivió aquí, esos 16 meses, fueron importantísimos. Primero, porque es un hombre que murió muy joven, por lo tanto, en una vida de 44 años, solo 44 años tenía al morir, un año es mucho. Claro. Y en ese año hizo muchas cosas. Contribuyó a crear la aviación argentina, porque era piloto, no solamente era escritor, era piloto. Y escribía sobre el vuelo de noche. Contribuyó a crear la aviación argentina, fue un pionero en aquellos avioncitos que parecían de juguete en aquella época. Y además escribió un libro, sí, Vuela Nocturna, Vol de Nuit. Yo le digo Vol de Y además conoció a la mujer de su vida, con la cual se casó. Entonces, todos esos acontecimientos transcurrieron aquí entre nosotros. Por eso me gustó y quise, y dediqué mucho tiempo, muchos años, a investigar y a contar esa aventura maravillosa. Claro, porque hay una parte donde están las cartas a la madre, me estaba acordando ahora cuando comienza el libro, que él habla que es una ciudad oscura, sin encanto, sin recursos, sin nada, pero después habla maravillas de la ciudad. Bueno, porque después como que se enamora, ¿no? Sí, claro. Él cuando llegó era un empleado de una empresa de aviación francesa que se llamaba Aeroposta. De correos. Aeropostal, que hacía, se dedicaba al correo postal, que era importantísimo en aquella época porque, aunque hoy los jóvenes no tienen ni idea de lo que es una carta, en aquella época que no había internet, no había televisión, solamente, bueno, el teléfono comenzaba, casi no había teléfono. La comunicación de todo punto de vista personal, incluso comercial y oficial, se hacía a través de las cartas. Claro. Esta empresa creó un correo aéreo en Argentina, importantísimo, y trae algunos aviadores, entre ellos Antoine de Saint-Exupéry, un hombre que tenía una prosapia aristocrática, era hijo de una familia aristócrata,
pero venida menos. Bueno, Ah, llega a Buenos Aires y no le gusta nada lo que ve, la gran ciudad. Lo llevan a vivir mientras se adaptaba, empezaba a volar y qué sé yo. Aquí cerca de donde estamos ahora conversando esta tarde, en la Galería Güemes, en un departamento, la Galería Güemes en Florida, al 167, entre Perón y Bartolomé Mitre. Un departamento, yo entonces él abría la ventana, veía todos esos techos grises, decía, esto es espantoso, ¿no? Bueno, fue, hizo todo, voló por toda la Argentina, recorrió la Patagonia, abrió aeropuertos, llegó hasta el fin del mundo, cruzó 30 veces la cordillera de los Andes, llegó también el correo aéreo a Chile, en fin, se arriesgó, jugó sus vidas, vivió miles de aventuras, conoció gente, compañeros, mucha gente lo recibía en medio de la Patagonia, de pronto veían un pájaro metálico que llegaba y decía, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? claro. Es un milagro. Entonces bajaba este hombre, Saint-Exupéry, un hombre enorme, muy grande, un poco robusto, tanto que para meterse en el avión, en la Carlinga, el lugar donde va el aviador, casi lo tenían que empujar. Es inverosímil esta situación porque esos aviones no tenían ni cabina, o sea, era como una motocicleta con alas. Sí. El piloto iba con la cabeza al aire, tampoco había casco, ni siquiera se había inventado el actual casco. Lo único que tenían era un gorro de cuero. Claro. Y las antiparras. Como lo vemos en las películas, claro, Las existía el películas, casco, claro. Era así. Pero sí eran endebles, ¿no? Claro. Eran endebles, por eso era verdaderamente una aventura, un riesgo. La mayoría de los grandes aviadores que vinieron con Saint-Exupéry murieron en accidentes, y el propio Saint-Exupéry, donde murió volando, aunque quizá no se cayó él, sino que los nazis lo abatieron, lo derribaron en el Mediterráneo. Claro, yo también leyendo tu libro, hay una obra de él que yo amo, que es El Principito, Claro. que la amo, creo que me lo sé de memoria. Cuando estudiaba francés, investigué un poco sobre la vida de él, pero no me acuerdo, pasaron muchos años. No tenía claro lo de la mujer. Yo pensé que era, porque la mujer estaba casada como en segundas, terceras nupcias con él. Era viuda 2 veces. 2 veces. Bastante casquivana para la época, era, digamos. Ahora era de Entre Ríos, ¿no? ¿Ella? No. Ella era una mujer centroamericana. Yo esa parte no la sabía. Por casualidad a la Argentina, porque era viuda de un gran escritor, olvidado hoy, Gómez Carrillo, muy popular en esa época, había venido a cobrar unos honorarios que tenían, así de casualidad se encontraron y fue un amor enorme entre ellos. Eso hace que sea fascinante la historia de este hombre, ¿no? De ese año. Yo creo que después de estudiar mucho y buscar, investigar, y creo que ese año concentró, ¿no?, todo lo que fue su vida. Es raro eso, ¿no?, que en un lapso de tiempo un ser humano, digamos, se encuentre a sí mismo, porque él no tenía su vocación del todo clara, y él encuentra aquí el lugar donde se descubre a sí mismo. Él es un aviador que ama el volar, ama el cielo, es un escritor que a la noche, terminada su faena, va ahí a la Galería Paz, ese departamento, y escribe, y es un hombre que ama también. Si se concentra estos 3 elementos. Ahora, usted que investigó tanto, ¿qué es lo que pasó en Entre Ríos con 2 hermanas? Bueno, ese es un episodio muy lindo. Él aterrizó en una emergencia, en un lugar, en Concordia, donde había una casa con una familia, un señor con 2 hijas, y lo reciben muy bien, y bueno, y pasa ahí un tiempo, y luego en algunos de sus libros, escasos libros, porque solamente escribió 5 pequeños libros, ¿no? Uno es el Principito, que es uno de los libros más leídos del mundo, una obra maestra. Bueno, en uno de sus crónicas, él recogió
esa anécdota, esas dos chicas, muy graciosas, en fin. Era Por una eso yo me anécdota simpática. confundí. Lo que pasa es que esas dos chicas con el tiempo se hicieron grandes y claro, hicieron un mito con toda razón, hicieron un mito de... Eso es lo que me confundió. Pensé que Sí, se sí. había casado con una. No, Claro. no, Se me no. mezcló todo. No, no, para nada, eran pequeñas, no. Él, No, pero- él estuvo en el 20 de octubre del 29 a febrero del 31, sí, prácticamente el 1930. Sí. Después se fue y, y andando el tiempo, ¿no? Él revisó aquel viejo concepto de que a esta Buenos Aires era una ciudad fea, pura, y rescató ese periodo de su vida. Y uno de sus amigos que había dejado aquí, Luro Cambaceres, Rufino Luro Cambaceres, es un aviador, había sido como un discípulo ayudante de él y gran amigo, le escribió, era una de las pocas personas a las cuales él escribía cartas, salvo a la madre que le escribía todos los días de su vida. Bueno, y le dijo, recuerdo ese periodo de la Argentina que estuve allí entre ustedes como el mejor tiempo de mi vida. Qué bárbaro, ¿no? Después, por eso, Sí, sí. yo cuando empezó el libro dije, qué raro, y después como que amaba el lugar, lindo esa marca. Yo a ella me la hacía onda Casa Fortunas, ¿o no? Bueno, es discutible, diríamos, sí, era una mujer, diríamos, de armas tomar, muy subyugante, había sido, no solamente había tenido dos esposos, el primero un militar mexicano que murió pronto, el segundo ese periodista guatemalteco Gómez Carrillo, que también se murió, y entre medio le había quedado tiempo para ser la amante Claro. y compañera de José Vasconcelos, nada menos. Claro. José Vasconcelos era un político y escritor mexicano que Sí. fue el que apoyó, creó en realidad el muralismo mexicano, ¿no? Rivera, Siqueiro, Orozco, ese gran movimiento, porque Vasconcelos fue ministro de Educación de la Revolución Mexicana. Bueno, Claro. un personaje importante. Ya tuvo relación con él. Y la tuvo mujer. una relación muy estrecha, para no decir sí. No perdía su tiempo. Eran amantes y estuvieron a punto de casarse, pero Vasconcelos no se quiso divorciar, porque estaba casado. Bueno, en el libro cuento toda esa historia, ¿no? En fin, así es la vida. Pero esta señora lo acompañó hasta el fin. O sea, esa pareja fue bastante problemática, diríamos, cuando estaban separados se querían juntar y cuando estaban juntos se peleaban. ¿Con quién? ¿Con Superi? No, con Consuelo Suncín, esta mujer centroamericana, con la cual, a quien conoció aquí, en la calle Florida, en una galería de arte, con la cual se enamoró, vivieron, se fueron, se casaron y lo acompañó hasta el fin. 14 años más, en 1944, Antoine de Superi murió en el Mediterráneo. No tuvieron hijos, ¿no? No. No tuvieron hijos, no. Claro. No. Y por eso la sucesión de Saint-Exupéry, que es una, como tu admirado y por todos libro, maravilloso libro, El Principito, Le Petit Prince, es uno de los libros más leídos en el mundo, por lo tanto los derechos de autor de ese libro son una fortuna. Sí. Y se calcula que se han vendido, no hay cálculos. Son exactos, millones. 1.500 millones de Una locura. ejemplares en todo el mundo. Es un fenómeno inexplicable. Por lo tanto, como no ha habido descendencia directa, no ha habido hijos, los derechos de autor del Principito han originado grandes conflictos que todavía siguen. Claro. Todavía siguen, porque en Francia son 70 años. En Argentina son 50 años. Porque acá creo que hubo una edición especial porque ya estaba libre de derechos o algo así. Claro, al cumplirse 50 años, o sea, sería en el 94, no, 1944 más... Sí, 94. Sí. 94. Bueno, sí. No, pero hace muy poco, entonces fueran para los 70 años. Sí, siempre igual. Claro. ¿Ella también ha muerto ya? Sí, ella lo sobrevivió, pero ya murió. Claro, pero... Entonces sí, está ese disputo entre la familia, los sobrinos, porque no claro. tiene hijos,
¿quién quedaba? Bueno, una de las hermanas tuvo varios hijos. Esos hijos a su vez tuvieron hijos también, entonces son como, creo que, sobrinos nietos. Seguro. Por un lado, la familia. Y por otro lado, los herederos de Consuelo Suncín, que tampoco tuvo hijos. Por lo tanto, Sobrino contra sobrino. cuando murió le legó, hizo un legado, hizo designó heredero. ¿Y a quién designó heredero? A su chofer. Un señor se llama Martín. Nadie sabe quién es. Bueno, una persona. Claro, está bien. Tendría su motivo. Alguien los tiene. Bueno, pero es un libro, toda su literatura. Yo amo El Principito de su literatura porque lo amo y tengo varias versiones en casa. En español, en francés, obvio, y algunos que han salido resumidos yo me los compré igual. Y dejé de comprarme porque ya era mucho, pero bueno, soy la que me compraría los ilustrados, me compraría todos. El Principito, Nilda, es muy interesante porque el traductor, esa edición que vos tenés, la edición en español, que circula en todos los países de habla española, la hizo un gran editor argentino, que se llamaba Bonifacio del Carril, que era el dueño de la editorial MC, que con enorme perspicacia ese hombre, El Principito se publicó en el 44, que con enorme perspicacia, al poco tiempo, compró los derechos de ese libro, y él mismo, Bonifacio del Carril, lo tradujo al castellano. Es muy buena traducción, ¿eh? Esa traducción se sigue circulando, con la particularidad siguiente, que lo hace único a ese libro, Nilda, que vos tenés, que en todos los países del mundo, por ejemplo, el libro no se llama Principito, se llama El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince. Por ejemplo, en Portugal y Brasil, o Pequeño Príncipe, ¿no? The Little Prince. Bueno, fue como una genialidad de Bonifacio del Carril ponerle ese diminutivo quizás como coloquial, El Principito, que algunos cuestionaron, he leído a algunos escritores españoles, les decía, ¿por qué El Principito? El Principito es una locución coloquial muy porteña o argentina. Claro. Eso debería traducirse El Pequeño Príncipe. Claro. Pero claro, El Principito es como suena, ¿verdad? Y quizás es uno de los... Suena más para nosotros, claro. Lo que pasa es que el francés no tiene ese diminutivo. Claro, por eso hay que ponerle petit. Claro, pero en castellano sí tiene diminutivo. Sí, pero por ejemplo en italiano lo han editado como Il Piccolo Principe. Bueno, es una cuestión que no vamos a meter. Claro, no, está bien. Yo lo que explico es porque... Yo creo, estoy refiriéndome al acierto de Bonifacio. Sí. Primero haber elegido tan tempranamente la primera traducción. Claro. ¿No? Y haberlo publicado él en su propia editorial, que subsiste todavía. No, es una maravilla. Sí. Y además bien traducido, por uno que lo ha podido leer en francés, te das cuenta que tiene una buena traducción, ¿no? Sí, sin duda. Yo lo amo. Por más que es muy sencillo. Casi me lo sé de memoria. Claro, pero... bueno, vos sabés que un gran filósofo, Martin Heidegger, alemán, decía que El Principito es uno de los mejores libros que se ha escrito nunca en el mundo, ¿no? Sí, es inexplicable, ¿no? Porque es un libro sutil, diríamos sencillo, ¿no? Que cuenta y puede llevar a un lenguaje simple grandes verdades, grandes vislumbres sobre la vida, ¿no? Y que la seguimos usando. Claro, las comparaciones las seguimos usando, por suerte. Y tu otro libro ya es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Yo acá no sabía, cuando leí el por qué escribiste este libro, que en un momento cuando lo están ahorcando, él también habla de Argentina. Yo lo encuentro acá. Larga vida Alemania, larga vida Austria, larga vida de Argentina. Nunca nos olvidaré que esto fue lo que a vos te hizo como un cimbronazo, digamos. Adolf Eichmann fue juzgado y ejecutado mediante la horca en Ramallah, en Israel. Y lo llevaron, vos sabés que todo condenado a muerte, le dan derecho a decir lo que quiera, su última palabra. Entonces él, antes de que la horca se cayera y él terminara sus días, dijo las siguientes palabras: larga vida a Austria, larga vida a Alemania, larga vida a Argentina. Esas fueron sus últimas palabras.
yo leí ese detalle, cuando leí por primera vez un gran libro de Hannah Arendt, que se llama Eichmann y Jerusalén, que es un ensayo, ¿no?, donde analiza el personaje, analiza el nazismo, todas las cuestiones éticas que tienen que ver con todo esto. Y ella cita ese hecho. Ella, por cierto, Hannah Arendt, era una escritora, una filósofa alemana que se había exilado en Estados Unidos, escribía en inglés, asistió al juicio. Sí. Fue a Jerusalén. Sí, sí. Bueno, entonces yo cuando leí que Eichmann, ese espantoso asesino, había muerto con la palabra argentina en su boca, digamos, sentí vergüenza. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, no solamente el que estudia historia, todo aquel que va a leer el libro de Hannah Arendt alguna vez, se va a encontrar con eso. Claro. Y entonces, bueno, eso un poco me empujó a estudiar, a investigar y a escribir este libro, diríamos. Creo que, bueno, son dos historias argentinas, ¿no? Un asesino que vive escondido entre nosotros 10 años, un gran aviador, un gran poeta que vive entre nosotros. Y bueno, son historias. Lo de Eichmann, ¿pudiste conseguir información? Acá también hablas de Wiesenthal. Sí, mucho, claro. Simón Wiesenthal fue muy importante en esa historia porque Simón Wiesenthal era un arquitecto judío, austríaco, de Viena, que fue preso en un campo de concentración, donde, por cierto, le mataron a toda su familia. Se dedicó a los padres, los hermanos, la mujer, bueno. Y él sobrevivió. Y le dedicó su vida, lo que quedó su vida, a cazar nazis. Porque él después se casa con otra judía que también estaba en el campo de concentración, ¿no? Sí, Simón Wiesenthal. Sí. Sí. Bueno, él con gran paciencia y utilizando muchos medios escasos, porque primero le daban auspicio a los gobiernos aliados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lo apoyaban, pero después se desinteresaron. Las potencias estaban en otra cosa, estaban en la Guerra Fría con la Unión Soviética, y del tema de la persecución y justicia a los crímenes nazis, la verdad se lavaron las manos. Entonces, claro. Simón Wiesenthal persiguió las huellas, había una persona que a lo mejor lo había visto acá, y entonces él mandaba cartas, todos los días iba al correo, en una pequeña oficinita en Viena, y mandaba 200 cartas, 300, y siempre había alguno que dice, mire, yo me parece que lo vi, acá hay un hombre, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Hasta que llegó. Claro, hasta que, bueno, Eichmann vivía acá con sus hijos, uno de los hijos había nacido, ya eran adolescentes, y un poco el tipo se aflojó, ¿no? Ya llevaba 10 años, qué sé yo, había construido esa personalidad, qué sé yo, vivía ahí en una casita por San Fernando, se aflojó medio y a través de una novia de uno de sus hijos, saltó de que era, podía ser un personaje. No sabía eso. Que podría ser él, sí. Sí. Uno de sus hijos salió con una muchacha y esa muchacha un día le dijo al padre, que era un alemán, que había estado preso, internado en un campo, mirá, estoy saliendo con muchachos, así. Sí, bueno, sí. ¿Y quién es el padre de este muchacho? Bueno, es un hombre alemán, dice que tenía ¿qué hacía? Y bueno, no sé bien, creo que era policía. Ah, bueno, dice, no sabe cómo se llamaba, mirá, no sé bien. Me parece que una vez algo le escuché y Eichmann. Yo soy loco. Eichmann, dice, ¿cómo? Eichmann. Bueno, y de ahí empezó. Es que raro que no se había cambiado el nombre. No, acá estaba con otro nombre. Había cambiado el nombre, Clement, pero en el Ricardo. Familia, Ricardo Clement, que fue la identidad que le dio la Cruz Roja cuando vino a la Argentina. Él vino con un pasaporte y estaba Europa llena de gente que no tenía papeles. Un montón, sí. ¿No? Entonces le iban, bueno, ¿usted cómo se llama? Bueno, acá tiene un pasaporte de la Cruz Roja y le pusieron Ricardo Clement. ¿Por qué se hizo pasar por judío en un momento? Me parece, ¿no? Bueno, eso es muy complicado porque, a ver, Adolfo Eichmann
¿Quién era? Era un policía austríaco, Sí. nacido en la ciudad de Linz, Sí. Austria, que era la misma ciudad natal de Hitler. Ajá. Bueno, entonces él ingresó en la policía, primero la de Austria, después pasó a la de Alemania, y siempre se especializó en la cuestión judía, ¿no? Ah, Lógicamente, él era nazi, se había criado, digamos, leyendo Mi lucha, un libro de Adolf Hitler, donde está claro, explicado exactamente qué es lo que Hitler pensaba de los judíos y qué es lo que pensaba hacer con ellos. digamos, claro. ¿Qué es lo que hizo exactamente? Bueno, entonces Eichmann se dedicaba a la cuestión judía dentro del Tercer Reich, o sea, a esa política, ¿no?, que era desplazar a los judíos de todos los lugares donde vivía, concentrarlos, después internarlos, y finalmente en 1942 Hitler en una reunión ahí en Berlín dijo, ¡pah! Nada, a matarlos a todos. Entonces Eichmann, que se dedicaba a eso, ¿no?, su jefe era Himmler, y Himmler le dijo, Adolf, tenés que dedicarte. Bueno, me dedicó y armó esa red de campos de concentración y exterminio donde se mataba. Así que en algún momento él se confundió, él viajó a Israel y algunas momentos, quizás sí, quizás él decía y después... Para escaparse, ¿no? Para camuflarse entre los que estaban perdidos en Europa. No dejaba de ser un policía secreto. Si Claro, el él policía sabía cómo se hacerlo. confunde, los policías muchas veces tienen que pasar por ladrones. Con la mujer que vino acá, la que estaba casada con él, Su esposa. es su esposa de Alemania, Exactamente. la misma. Estaban casados con él y él la trajo a los hijos. Y después tuvo hijos acá también. Un hijo, creo que se llama Ricardo, que por cierto vive aún y es catedrático de egiptología, Mira. es arqueólogo. Sí. ¿Y vive acá todavía? No, se fueron a vivir a Alemania, viven en Berlín, y este hombre, por supuesto, es que tiene culpa de ella. No, seguro, los hijos... reconstruyó su vida y sí, es un profesor. La mujer desapareció, ha muerto, ya es la vida, sí. Es muy interesante el libro, Sí. y fue llevado al cine por Netflix, por Operación Final, tiene datos de tu libro. No te estás en los créditos, porque yo me fijé y no estás en los créditos, pero sí está tomado mucho de tu libro. No sé. Bueno, no soy el primero que cuenta esta historia, se hicieron varias películas ya. Se hizo una película, bueno, yo la vi. Yo ahora, que modestamente creo que desde un punto de vista argentino, esta historia sí creo que la he contado. Ojalá otro la cuente, no tengo ningún problema. Yo escribí, mi libro es, este ejemplar que tenés, Nilda, en tus manos, es la cuarta edición del libro, que se publicó por primera vez en 2007. Mira. Tiene 4 ediciones, 3 en papel y una en dibujo. Eichmann en Argentina. Mira. Pero bueno, está en las librerías como novedad. Porque, está muy interesante, porque es parte de la historia, y a mí hay 2 puntos de la historia de la humanidad que me conmueven mucho. Una es esta matanza que hicieron con los judíos, porque la sigo sin entender, y otra es la guerra de Malvinas. Son 2 temas que leo muchos, todo lo que puedo lo leo, ficción, investigación, lo que sea, porque no lo entiendo todavía. Me cuesta mucho comprender qué es lo que quisieron hacer, sobre todo Hitler. Obviamente que todavía... bueno, es comprender el mal, ¿no? Sí, es muy difícil. Increíble. Y yo recuerdo en la película de Anna Arden, una película que hicieron sobre ella, y he visto en otras películas, cuando muestran el juicio a Eichmann, sabiendo que era ficción, porque era una ficción dentro de lo que es la historia, a uno lo estremece, realmente. Sí, era terrible, sí, leer, adentrarse en esa historia es espeluznante. Bueno, continuamente siguen apareciendo estudios históricos, que es lo bueno eso, sobre esa época, porque es algo que la humanidad quizá nunca pueda entender.
No, pero es bueno. Este año pasado Marcos Orban produjo una miniserie para la televisión pública, La Marcha, que era la marcha que hacían los judíos, creo que de Treblinka hasta Auschwitz, y que cuando llegaban, que era donde estaba Eichmann, me parece, en Auschwitz, que cuando llegaban, ellos pensaban que llegaban a un lugar para estar tranquilos, aplaudían, estaban felices, esto narrado por una sobreviviente que vive en la Argentina, y le hacían entregar sus joyas y su dinero, y les daban un recibo para que después lo retiraran. Y es como que te pone, te lo cuento y tengo la piel de gallina en este momento, porque no lo puedo creer que hayan hecho una cosa así. Es terrible. Aquí en Buenos Aires hay una entidad que yo quiero mucho, que se llama Generaciones de la Shoah, que reúne a algunos sobrevivientes o hijos de sobrevivientes a esta altura y que recuerdan siempre, sí, es terrible. Bueno, por eso te digo, Eichmann era el asesino de escritorio. Yo en el libro cuento la única vez que él mató, que se sepa, ¿no?, con sus manos a alguien, fue en Hungría, uno de los episodios más terribles de esa historia, porque cuando los nazis ocupan Hungría, ya estaban en el final, ya el Tercer Reich tenía perdida la guerra, ¿no? Y por algún motivo Hungría había quedado como aislada ahí, digamos, en medio de una Europa ocupada. Cuando invaden los nazis, va Eichmann y comienza el exterminio de los judíos húngaros. Era una situación espantosa porque ya todo el mundo sabía, ¿no?, lo que estaban haciendo. Claro, claro. Entonces los húngaros iban al campo de concentración, cientos de miles de judíos húngaros fueron exterminados cuando ya la guerra estaba perdida. O sea, era como que, diríamos, a la barbaridad de esos hechos, al salvajismo de esos hechos, se unía el absurdo. Claro, ¿Sí? claro. En fin, está lleno de... Pero es bueno saberlo para no olvidarnos. Por supuesto. No tenemos que olvidarnos de la historia. No debemos olvidarnos nunca. Y por último, diríamos, Nilda, te agradezco mucho que me hayas permitido. Y simplemente una cosa. Después que yo sentí esta vergüenza, ¿no?, y la pude, digamos, sacar fuera de mí, escribiendo el libro, reflexioné en lo siguiente. El secuestro de Eichmann, que fue indudablemente un hecho ilegal, porque entraron aquí y se lo llevaron, nos sirvió paradójicamente a nosotros para poder juzgar a nuestros asesinos muchos años después. Cierto. Porque en el juicio de Jerusalén estableció el principio de que para delitos de lesa humanidad, delitos que aplastan los derechos humanos más elementales, no hay prescripción. Sí, eso es lo sé. Sí. Así que paradójicamente aquel episodio que tan amargo para nosotros, sirvió, ¿no es cierto?, nos ha servido. Álvaro, muchas gracias por haber venido y te esperamos en el próximo libro. Muchas gracias a ustedes. Tiene muy buena literatura, vayan a buscarlos porque están muy buenos.